Muy buenos días, amados hermanos y amigos en Cristo. Es una nueva oportunidad que tenemos para escudriñar la palabra de Dios y aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Hoy nos corresponde nuestra lectura de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Ya hemos leído el libro de Colosenses. Hoy deberíamos concluir nuestra lectura de Filipenses. La próxima semana, el jueves, ya vamos a iniciar una nueva lectura con el libro de Efesios. Esto nos va a permitir leer varias epístolas o libros de la Biblia, todos juntos, ¿verdad? En nuestros hogares, unánimes, y de esa manera vamos a estar haciéndolos parte de este programa, donde tenemos tiempo de alabanza, tiempo de lectura bíblica, un tiempo, ¿verdad?, con un sermón de la palabra de Dios y, por supuesto, terminando en oración. Espero que en sus hogares, en sus lugares donde cada uno pueda estar, puedan estar aprovechando muy bien su tiempo con la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir al sermón de esta mañana. Así es que les voy a invitar que, por favor, busquen en sus Biblias Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26. Vamos a dar unos minutos para que puedan buscar en sus Biblias Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26. Este va a ser el texto de la enseñanza durante esta mañana, así es que lo puedes marcar, lo puedes apartar para que no pierdas tu texto y así poder estar regresando a él para seguir analizando en el estudio de esta mañana. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26, dice lo siguiente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en esta epístola? Vamos a ver durante el sermón de esta mañana cómo glorificar a Dios en medio de la prueba. ¿Cómo glorificar a Dios en medio de la prueba? Ese es el título del mensaje en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26.
En estos días estamos enfrentando una dura prueba. Para muchos, este periodo de cuarentena, de aislamiento social, ha sido una lucha bastante fuerte. Para otros, el peligro inminente de contaminarse con el coronavirus puede ser incluso aterrador. Otros, incluso creyentes, están desanimados o sobreangustiados sobre situaciones y circunstancias de las que no tienen el control. Y esto puede hacer que, de alguna manera, no solo su fe decaiga, sino también dejen de lado el plan y el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo y en esta tierra. Un mundo caído por la influencia y la maldad del pecado. Un mundo que en forma natural, de alguna manera, ¿verdad?, se autodestruye por culpa del pecado. Y es en ese contexto en el que el Señor nos tiene. ¿Para qué? Para que seamos sencillos e irreprensibles, como dice, ¿verdad?, en otra parte de la Escritura, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, tal como lo que experimentamos durante estos días, y vamos a seguir experimentando de aquí en más probablemente, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser luminares en medio de un mundo perdido. Y la luz, por más pequeña que sea, la luz más insignificante, resplandece cuando hay más tinieblas. En la más profunda y densa oscuridad, la luz brilla con mayor intensidad. Por lo tanto, uno de los propósitos por los cuales Dios nos tiene todavía sobre esta tierra y uno de los propósitos, sin duda, por el cual estamos enfrentando esta crisis a nivel global, a nivel mundial, es para que los creyentes podamos seguir cumpliendo nuestro rol como un faro, iluminando y guiando a otros al Evangelio de salvación. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, aquí en el texto que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a encontrar 3 aspectos que nos van a ayudar a enfocarnos en cumplir el propósito de Dios, en glorificarle de la manera en que Dios quiere que le glorifiquemos, ¿verdad? Dios nos enseña en su palabra que en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Llevar mucho fruto no solo significa una vida transformada para el Señor, sino también el poder compartir con otros el mensaje de salvación. Así es que vamos a comenzar en esta mañana considerando, en primer lugar, que las pruebas y las dificultades tienen un propósito. Número 1, para anunciar el Evangelio en cualquier circunstancia. ¿Cómo glorificar a Dios en medio de la prueba? Número 1, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en cualquier circunstancia que nos corresponda estar. Miren lo que dice, por favor, allá en Filipenses capítulo 1, el versículo 18 del texto, ¿verdad?, que estamos estudiando esta mañana. Dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren lo que dice. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras. ¿Por qué menciona esto? Bueno, porque en el contexto el apóstol Pablo está comentando que las circunstancias en las cuales él estaba viviendo eran circunstancias adversas. En el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le estaban sucediendo a Pablo cuando él escribía esta epístola? Bueno, estaba sufriendo por la predicación del Evangelio y había sido puesto en la cárcel por compartir el Evangelio de Jesucristo. Lo habían apresado, estaba encarcelado no solo por su fe, sino por el deseo de compartir este Evangelio con otros. Sabemos que cuando Pablo llegó a Filipos, y buscó, ¿verdad?, en primer lugar compartir el Evangelio ahí con unas mujeres que se reunían junto al río. Los fariseos de aquel lugar, los judíos de aquel lugar, celosos de que mucha gente estaba aceptando el mensaje del Evangelio, tomaron al apóstol Pablo y tomaron, ¿no es cierto?, a su compañero y los llevaron a la cárcel.
Ellos allí en la cárcel, ¿verdad?, alababan al Señor, compartían de la palabra de Dios. Tanto así que cuando Dios envía este terremoto que destruyó los muros de la cárcel de Filipos, ¿verdad?, el carcelero se iba a quitar la vida, porque él tenía a su cargo a estos prisioneros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Le dijo, no te hagas ningún daño, estamos acá. Y esto impactó tanto el corazón de este carcelero que él, clamando, dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto no fue casual, fue porque Pablo aprovechó cada oportunidad y cada instancia de compartir a Cristo. Pero después él fue expulsado por los enemigos del cristianismo de Filipos y se fue, ¿verdad?, a otras ciudades compartiendo y predicando el Evangelio. Se fue a Tesalónica, después se fue a Berea, hasta que finalmente llega a Corinto y después, ¿verdad?, vemos que él sigue predicando el Evangelio. Sin embargo, en cada oportunidad él tuvo que enfrentar oposición. Siempre vamos a enfrentar oposición. La misma Biblia nos declara, cualquiera pues que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. La dificultad es parte innata de nuestra experiencia aquí en este mundo caído. La adversidad y la oposición son aspectos normales que tenemos que enfrentar. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, nos dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Por esa razón, nosotros tenemos que siempre estar firmes en él, pero aprovechar cada oportunidad, cada circunstancia, positiva o negativa, a nuestro favor o en nuestra contra, para compartir el Evangelio. Pablo dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, luego dice, han redundado más bien, ¿para qué? Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él estaba preso, pero ahí donde él estaba encarcelado, seguía, como lo hizo en Filipos, seguía compartiendo el Evangelio con sus captores, con aquellos que le tenían, ¿no es cierto?, prisioneros. En este contexto, los romanos que habían tomado preso al apóstol Pablo. Y estos mismos guardias escucharon, ¿verdad?, de la boca del apóstol Pablo el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el versículo 13 de nuestro texto, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, esto es, notorias. Dice, en Cristo, en todo el pretorio, es decir, no solo la cárcel, sino toda, ¿verdad?, la unidad de soldados que estaba allí en ese lugar, escuchó del Evangelio. Dice, en todo el pretorio y a todos los demás. Luego añade, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, Pablo, en medio de una circunstancia muy adversa, seguía compartiendo el Evangelio. Y esto no solo fue en beneficio para los que escucharon el Evangelio de su boca, sino también para los hermanos, para su motivación y para su ánimo, para darse cuenta que el Evangelio no está preso, que el Evangelio está libre. Incluso hoy en día, en donde estamos, ¿verdad?, recluidos en nuestros hogares por esta cuarentena, aún así podemos a través de los medios sociales u otros medios compartir el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio no está atado, no está preso, el Evangelio no está en cuarentena. Nosotros sí, por precaución y porque debemos, ¿verdad?, ser precavidos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, pero podemos compartir el Evangelio de muchas maneras. Y por esto, hermanos, nosotros debemos considerar que estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, pueden servir muy positivamente para cumplir el propósito de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Es decir, anunciando el Evangelio en cualquier circunstancia. Dice el versículo 15 de nuestro texto allá en Filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, ¿ya? Y seguramente hoy en día en los medios sociales también hay muchos mensajes, muchos videos circulando, muchos estudios dando vuelta. Sin embargo, otros, dice, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, ¿verdad?, para debatir sobre asuntos complejos, para contrarrestar ciertas doctrinas o teologías,
¿verdad?, para pelear o apologizar, ¿verdad?, con ciertos conceptos. Sin embargo, como dice aquí la palabra del Señor, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, con la voluntad y el deseo de que más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. El versículo 16 luego dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. El amor debe ser la motivación fundamental por medio de la cual debemos compartir el Evangelio. Primero que nada, porque Dios ama al perdido. Dios no quiere la muerte del impío, dice Jehová. Así también Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad es que Dios está muy interesado en que los incrédulos escuchen el mensaje de salvación, las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Él ama a este mundo pecador y desea su salvación, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que la motivación principal que debemos tener para compartir el Evangelio es el amor que Dios tiene por los perdidos. Nosotros debemos amar lo que Dios ama, y Dios ama la salvación del perdido. El Señor se goza y regocija delante de la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Por eso también añade el versículo, una vez más el verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esto es algo que tenemos que entender, que tenemos que saber. Estamos puestos en el lugar, en las circunstancias y en el tiempo en el que estamos para cumplir nuestro propósito de ser luz en este mundo, de ser sal sobre esta tierra. Verso 18 de nuestro texto dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, esto es, de todas formas, ¿verdad?, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ese era el gozo del apóstol Pablo, el que el Evangelio podía correr libremente. Y Pablo se goza en, ¿verdad?, que este Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra, de cualquier manera y de cualquier forma. Hoy en día estamos viviendo tiempos en los cuales tal vez no podemos reunirnos o no podemos ir y predicar en la calle libremente por un tema de seguridad. Sin embargo, el Evangelio no está atado ni está restringido. El Evangelio lo podemos compartir por medio de una llamada, por medio de un mensaje, por medio, ¿verdad?, de un video o de un audio o de cualquier medio que esté a nuestro alcance, de cualquier forma que esté a nuestro alcance, para que el Evangelio llegue a los corazones de los incrédulos. La tecnología que usaron en la era primitiva de los apóstoles simplemente fue predicar, hablar con la gente o enviar epístolas, cartas a las personas. Esa fue la tecnología a la que ellos disponían. Hoy en día tenemos toda la tecnología a nuestra disposición para poder compartir el Evangelio, y es algo que debemos hacer. En Hechos capítulo 23, no busquen esta cita, versículo 11, Hechos 23, 11, vemos que el ánimo y motivación de Pablo, y motivación que Pablo recibía siempre estuvo relacionado con la aflicción. ¿Ya? Si vemos en Hechos capítulo 23, versículo 11, voy a leer versículo 10, dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Esto es Pablo, que estaba a punto de ser, como dice acá, despedazado por la gente, eufórica, porque quería, ¿verdad?, destruirlo. Verso 11, capítulo 23. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Dios le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo. Mire lo que le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, y aquí vemos, ¿verdad?, todo lo que esto le causó, así es necesario que testifiques también en Roma. Miren la promesa que le hace el Señor, miren el desafío que le hace el Señor, miren la motivación con la que el Señor le habla a Pablo. Así como has testificado de mí aquí, con todas estas pruebas, dificultades y adversidades, así tú también vas a hacerlo en Roma. Bueno, Pablo entonces sabía lo que era compartir el Evangelio aún en medio de circunstancias difíciles.
mayores que las que estamos enfrentando el día de hoy. En Hechos capítulo 9, no lo busquen, Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, vemos que desde el inicio del ministerio de Pablo se estableció un ministerio sufrido. Dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Te das cuenta? Pablo entendía lo que era predicar y compartir el evangelio en cualquier circunstancia. Incluso allá en 2 Timoteo 2:3, no lo busquen, el mismo apóstol Pablo enseñó a su discípulo Timoteo su escuela, cuando le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El evangelismo en situaciones complejas fue habitual en el ministerio del apóstol Pablo. Ya, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, busquémoslo. Este sí quiero que lo busquen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 9, dice ahí la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 9. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, dice, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo mismo que ocurrió en Filipos, está ocurriendo ahora en Tesalónica. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el evangelismo en situaciones complejas fue habitual en el ministerio de Pablo. No podemos pensar que en nuestro caso va a ser distinto. Hemos pasado un periodo muy prolongado de tiempo en cierta comodidad y en cierta facilidad para compartir el evangelio. Ahora quizás se han complicado un poco las cosas, pero aún así debemos hacer el esfuerzo y aún mayor todavía sabiendo que muchas de estas cosas que están sucediendo ya nos están anticipando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, porque ya dijimos cómo glorificar a Dios en medio de la prueba, dijimos que en primer lugar anunciando el evangelio en cualquier circunstancia. En segundo lugar, dependiendo y descansando en la oración y la obra del Espíritu Santo. Dependiendo y descansando en la oración y en la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 19 de acá de nuestro texto en Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26, pero miren lo que dice el verso 19. Dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bien, si vamos a Filipenses capítulo 4, el mismo libro, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, vamos a notar que la oración fue fundamental para el ministerio del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire lo que dice también el versículo 13, poco más adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo ahí en ese contexto hablando de sus necesidades físicas y cómo los de Filipos le ayudaron, le apoyaron en esto. Pablo está diciendo que la fortaleza él siempre la encontró en el Señor. Y la oración fue fundamental. De hecho, la oración fue esencial para cumplir su ministerio. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios 6, 18. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, después de hablar de tomar la armadura de Dios, luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra
para dar a conocer con denuedo el, dice, misterio del Evangelio. Pablo entonces nos muestra acá que debemos depender del poder y del poder del Señor a través de la oración. Estamos orando fervientemente, aprovechando nuestro tiempo. Ahora que estamos en casa tenemos mucho más tiempo que antes y debemos y deberíamos aprovechar este tiempo orando al Señor para rogar por la salvación de los perdidos. Tal vez un familiar, un amigo, un contacto por el que yo pueda orar y suplicar al Señor que Dios salve su alma. Y luego contactarme con esa persona para compartirle el Evangelio, para hablarle de las buenas nuevas de salvación. En tercer y último lugar, de nuestro texto acá en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 26, ya dijimos que glorificamos a Dios en medio de la prueba, anunciando el Evangelio en cualquier circunstancia. También dijimos que glorificamos a Dios, ¿no es cierto?, con gozo en medio de la prueba, dependiendo y descansando en la oración y en la obra del Espíritu Santo, tal como lo hacía el apóstol Pablo. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver cómo glorificar a Dios en medio de la prueba, siendo útiles para el progreso del Evangelio. Siendo útiles, siendo un instrumento útil en las manos de Dios para que el Evangelio corra y llegue a los incrédulos. Los versículos 22 en adelante de nuestro texto allá en Filipenses capítulo 1, versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está buscando el beneficio de la obra, no su comodidad, no su tranquilidad, no su confort, sino más bien el beneficio de la obra. Dice el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él anhelaba ya estar con el Señor, él anhelaba la gloria celestial, pero en el versículo 24 él declara, pero quedar en la carne, es decir, mantenerme vivo aún en estas circunstancias, es más necesario por causa de vosotros. Él confiaba de que probablemente iba a ser liberado porque todavía él debía seguir siendo útil para el progreso del Evangelio, como dice él en el versículo 25, para vuestro provecho. Por eso es que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. En 2 Timoteo 2:21, no lo busquen, dice que el Espíritu Santo solo usa vidas santas controladas por su influencia. Dice allí en 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. En conclusión, vivos o muertos, debemos glorificar a Dios, anunciando el Evangelio en cualquier circunstancia, dependiendo y descansando en la oración y la obra y poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, siendo útiles para el progreso del Evangelio. Nuestro mismo texto allá en Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21, concluye en forma natural, ¿verdad?, en esto. Dice Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una traducción un poco más contemporánea, ¿verdad?, de este texto sería algo así. Porque para mí la vida no es otra cosa que Cristo y la muerte es ganancia. No obstante, que si el seguir viviendo físicamente me permite producir más fruto, entonces no sabría qué escoger. Me encuentro indeciso entre dos cosas buenas, porque por una parte ya tengo ganas de levantar mi tienda y estar con Cristo, que es lo mejor de todo, pero por causa de vosotros me resulta más importante seguir en este mundo. De esto último estoy confiadamente seguro, de que quedaré para estar con vosotros y a vuestro lado, para ayudaros a proseguir vuestro camino
y para aumentar el gozo de vuestra fe, para daros todavía más motivos para estar orgullosos de Cristo por causa de mí cuando vuelva a visitaros una vez más. El apóstol Pablo estaba convencido de que su vida tenía un propósito. De la misma manera, nosotros también debemos estar convencidos de que también tenemos un propósito en esta vida. Ya sea que estemos vivos o que muramos, ya sea que estemos sanos o enfermos, ya sea que estemos recluidos o libres. Tenemos que cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, anunciando el Evangelio en cualquier circunstancia, dependiendo y descansando en la oración y la obra del Espíritu Santo, y siendo útiles para el progreso del Evangelio. Nuevamente, ¿estás compartiendo el Evangelio con tus amigos, con tus contactos, con tus vecinos, con tu familia, con tus seres queridos? ¿Estás compartiendo el Evangelio de Jesucristo? ¿O estás simplemente compartiendo memes, videos que te han llegado de distintos lugares o bromas que has encontrado y te han parecido muy simpáticos? La verdad es que debemos ocupar bien nuestro tiempo, orando al Señor por la salvación de los perdidos y compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que vivos o muertos, sanos o enfermos, recluidos o libres, debemos compartir el Evangelio. Y amigo oyente, si tú en este momento te das cuenta de que aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, o aún no has nacido de nuevo, si estás temeroso porque te puedes contagiar y esto te puede llevar a una muerte y no sabes qué va a pasar con tu alma una vez que partas de este mundo, quiero decirte que solo en Cristo hay verdadera esperanza. Solo Cristo te puede dar una buena nueva, una buena noticia, y es de que en Él puedes alcanzar salvación y vida eterna. Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte el perdón y la vida eterna. Y si tú te arrepientes de tus pecados, reconoces tu condición perdida ante Dios y te vuelcas a Cristo como tu único Señor y Salvador personal, con un corazón arrepentido y lleno de fe, tú puedes clamar por tu salvación. Dios dice en su palabra, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa de Dios. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tú puedes clamar por tu salvación ahí donde tú estás, o puedes pedir ayuda al que te compartió este video, a aquel que está ahí a tu lado, o puedes comunicarte con nosotros o con algún creyente amigo y le puedes decir directamente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Él gustoso te va a poder compartir, debería poder compartirte este mensaje de salvación. Hoy en día, donde se comparten muchas cosas a través de los medios sociales, estados, memes, videos, etcétera, noticias, hoy en día la mejor cosa que podemos compartir, la mejor noticia son las buenas nuevas de Cristo Jesús, la salvación del perdido. Pablo entendía que aún en las peores circunstancias, él podía y debía predicar el Evangelio. Aún sus captores, aún el recinto donde él estaba recluido, él pudo decir que todos ellos escucharon el Evangelio. Dice allá, ¿verdad?, que sus prisiones se hicieron patentes en todo el pretorio y a todos los demás, y que esto hizo que los demás hermanos cobraran ánimo para compartir el Evangelio. Hermanos, aprovechemos el tiempo, dejemos de perder el tiempo en cosas de esta tierra, en cosas pasajeras, y enfoquémonos en lo eterno. Y el Evangelio eterno es la mejor noticia que tú puedes compartir con los que están a tu alrededor. Mucha gente está preocupada. ¿Cuántos contagiados hay? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cómo estamos en esta curva ascendente o descendente? Hermano, te vuelvo a insistir, Cristo y el Evangelio es lo más importante que podemos compartir durante este tiempo. La gente tiene un corazón dócil y sensible. Busca que ellos escuchen el Evangelio de Jesucristo. Cuando muchos están preocupados que no pudieron salir este fin de semana santo, como algunos le llaman, ¿verdad?, cuando muchos están preocupados de las circunstancias que están a su alrededor durante esta Semana Santa, nosotros como hijos del Señor no debemos estar preocupados, sino más bien debemos estar ocupados en compartir las buenas nuevas de salvación. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.